El sonido de la cerradura cambiando fue como un disparo directo al pecho. No hubo gritos, ni una última discusión en el pasillo. Solo el frío metal de una llave que ya no giraba y una hoja membretada pegada con cinta en la pesada madera de la puerta. Era una orden de restricción y desalojo. Mis maletas, empacadas a la prisa, estaban tiradas en la acera, empapándose bajo la tormenta implacable de la Ciudad de México. Mi propia sangre, mi padre, me había tirado a la calle como si fuera basura. Mi nombre es Valeria y, si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Secretos de Familia, y déjenme saber desde dónde me escuchan. El agua helada me escurría por el rostro, mezclándose con lágrimas de rabia que me negaba a derramar. Tenía 28 años y estaba completamente sola en el mundo. Me quedé parada frente a la imponente fachada de la casa en Lomas de Chapultepec, la casa donde crecí, la casa que alguna vez olió a vainilla y a los óleos frescos que mi madre usaba para pintar. Ahora, desde la calle, podía ver las siluetas de mi padre, Arturo, y de su esposa, Leticia, brindando con copas de cristal en la sala principal. Brindaban por mi ausencia. Brindaban porque, según ellos, el último obstáculo para su avaricia acababa de ser eliminado. Para entender cómo terminé temblando bajo la lluvia en mi propia banqueta, tengo que regresar a cuando tenía 10 años. Ese fue el año en que el cáncer nos arrebató a mi madre, Isabella. Ella era una fuerza de la naturaleza, una mujer nacida en Jalisco que llevaba el sol en la mirada. Cuando ella murió, la luz en esa casa se apagó para siempre. Mi padre no tardó ni un año en meter a Leticia, una mujer de sonrisa plástica y ambición desmedida, junto con su hija Jimena. El desplazamiento fue sutil al principio, como un veneno que actúa lento. Primero, quitaron los cuadros de mi madre con la excusa de modernizar la decoración. Luego, me pasaron de la recámara principal de huéspedes a un cuarto diminuto junto al área de servicio, porque Jimena necesitaba un estudio de yoga. Yo agachaba la cabeza. Soportaba los insultos velados, las cenas en las que no me servían plato, las fotos familiares de Navidad de las que yo siempre quedaba excluida porque, mágicamente, se olvidaban de avisarme la hora de la sesión. Fui un fantasma en mi propio hogar durante casi 2 décadas. Pero esa noche, la noche del desalojo, cruzaron la línea. Un coche negro, elegante y silencioso, se detuvo frente a mí, cortando el charco de la calle. La ventanilla trasera bajó lentamente. Adentro, una mujer mayor, de unos 60 y tantos años, con el cabello platinado recogido en un moño impecable y un abrigo de lana oscura, me miraba fijamente. Sus ojos eran afilados pero cargados de una empatía que me desarmó. «Sube, Valeria. Te vas a congelar», dijo con una voz que no admitía réplicas. «¿Quién es usted?». Logré balbucear, abrazándome a mí misma. «Soy la licenciada Beatriz Montenegro. Fui la mejor amiga de tu madre y su abogada personal. Llevo meses intentando acercarme a ti, pero Arturo tenía la casa blindada». Subí al auto casi por inercia. El interior olía a cuero y a un perfume floral muy antiguo, muy elegante. Beatriz le hizo una seña al chofer y arrancamos, dejando atrás la casa de mi infancia. Durante el trayecto hacia su despacho en Polanco, me entregó una toalla seca y un termo con café. Yo estaba en shock, temblando no solo por el frío, sino por la mención de mi madre. «Tu padre cometió un error garrafal al echarte hoy», comenzó Beatriz, abriendo un maletín sobre sus piernas. «Hoy cumples 28 años. La edad exacta en la que el fideicomiso principal de tu madre pasaba a tu control total». La miré sin entender. «¿Qué fideicomiso?». Mi papá siempre dijo que mi mamá murió llena de deudas médicas y que él tuvo que vender todo para salvarnos. Beatriz soltó una risa amarga y seca. «Arturo siempre fue un mentiroso de primera. Tu madre no murió en la ruina, Valeria. Isabella era la heredera mayoritaria de una de las haciendas tequileras más grandes de Jalisco, además de poseer propiedades comerciales en la capital y una colección de arte invaluable. Y todo, absolutamente todo, te lo dejó a ti. El aire abandonó mis pulmones. ¿Todo este tiempo? Las humillaciones, el rogar por dinero para mis pasajes de la universidad, el ver a Jimena estrenar autos europeos mientras yo usaba la misma ropa durante años. ¿Todo fue una farsa?». Llegamos a su oficina. Era un lugar imponente, forrado en madera de caoba y libreros que tocaban el techo. Beatriz me sirvió un trago de tequila añejo para que entrara en calor y extendió sobre el escritorio una serie de documentos amarillentos, sellados por un notario. «Tu padre logró congelar la ejecución del testamento alegando que tú tenías problemas de salud mental severos. Falsificó firmas,
sobornó médicos y te mantuvo aislada en esa casa para que nunca pudieras reclamar lo tuyo. Yo estuve fuera del país litigando durante años, y cuando volví e intenté investigar, él había levantado una muralla legal impenetrable. ¿Por qué me echa hasta ahora?, pregunté, sintiendo que la rabia comenzaba a reemplazar al frío. Porque mañana por la noche, explicó Beatriz, clavando su mirada en la mía, Leticia y Arturo van a organizar la gala de beneficencia más grande del año en el club de golf. Van a inaugurar la Fundación Isabella. Suena hermoso, ¿verdad? Es una tapadera. Van a anunciar que, para honrar la memoria de tu madre, donarán todos sus activos a esta fundación. Una fundación que Leticia preside y controla al 100%. En cuanto él firme ese documento público mañana frente a la prensa y los políticos, el dinero será lavado y movido a cuentas en el extranjero. Te echaron hoy para asegurarse de que no estuviera cerca haciendo preguntas. Cerré los ojos. La imagen de mi padre posando como un viudo generoso y Leticia llorando lágrimas falsas frente a las cámaras me provocó náuseas. Durante 18 años me hicieron creer que yo era una carga, una boca inútil que alimentar. Me robaron la dignidad, me robaron el duelo por mi madre y ahora querían robarse el último pedazo de su esencia. No podemos permitirlo, dije. Mi voz ya no temblaba. Era un susurro afilado y frío. Beatriz sonrió. Era la sonrisa de un depredador que finalmente ha encontrado a su compañero de caza. Pasamos la noche entera y todo el día siguiente en ese despacho. Beatriz me mostró las entrañas del monstruo financiero que mi padre había creado. Vi los recibos de los retiros del fondo que mi madre había dejado para mis estudios. Arturo lo había vaciado para pagarle a Leticia sus cirugías plásticas y los viajes de Jimena a Europa. Leí correos electrónicos donde mi propio padre se refería a mí como el estorbo o la loca del cuarto de servicio. Cada papel que leía era un clavo más en el ataúd del cariño ciego que alguna vez le tuve. Pero Beatriz guardaba lo mejor para el final. Mientras investigábamos a Leticia para frenar la fundación, mi equipo descubrió un detalle fascinante, dijo Beatriz, deslizándome una fotocopia arrugada. Leticia se casó con un empresario en Las Vegas 2 años antes de conocer a tu padre. Nunca se divorciaron legalmente. El tipo terminó en una prisión federal en Estados Unidos por fraude, y ella simplemente huyó a México y fingió que era soltera. Abrí los ojos de par en par. ¿Su matrimonio con mi papá? Es nulo, sentenció Beatriz. Legalmente, Leticia no es su esposa. No tiene derecho a firmar ni a administrar nada que tenga que ver con el patrimonio de la familia. Tu padre se ha metido en la cama con una delincuente que lo está usando para robarse la herencia de tu madre. El reloj marcaba las 5 de la tarde. Faltaban apenas 3 horas para que comenzara la gala. Beatriz ya había acudido esa misma mañana a los tribunales de lo familiar, presentando el testamento original de mi madre, mi acta de nacimiento y un recurso de amparo fulminante. El juez, que conocía la intachable reputación de Beatriz, no dudó. Teníamos en nuestro poder una orden judicial certificada que congelaba cualquier transferencia de bienes y me reconocía como la única y legítima albacea y heredera de todo el imperio. Llegó el momento de prepararnos, anunció la abogada. Me llevó a una habitación anexa a su oficina. Sobre un maniquí, colgaba un vestido. No era cualquier prenda. Era un espectacular vestido de noche color verde esmeralda, de un corte clásico pero devastador, ceñido a la cintura y con una caída elegante. Es de ella, susurré, tocando la tela de seda. Recordaba vagamente a mi madre usándolo en una fiesta cuando yo era muy pequeña. Lo guardé todo este tiempo. Sabía que algún día volverías a necesitar la armadura de tu madre. Me di una ducha rápida, quitándome la suciedad y la tristeza de la noche anterior. Cuando me puse el vestido, el ajuste fue perfecto, como si hubiera sido cosido sobre mi piel. Beatriz había contratado a una maquillista que recogió mi cabello en un moño sofisticado y resaltó mis facciones con tonos oscuros y labios carmesí. Ya no era la muchacha asustada con ropa holgada que se escondía en los rincones de la casa. Al mirarme al espejo, vi a una mujer de 28 años con la furia de su madre en la sangre. Beatriz se acercó y me abrochó un collar alrededor del cuello. Era un relicario de oro viejo. Tu madre me dio esto en el hospital, un día antes de fallecer. Me hizo jurar que te lo daría cuando estuvieras lista para tomar las riendas de tu vida. Creo que el momento ha llegado. Apreté el relicario contra mi pecho. Estaba lista. No quería simplemente detener la firma. Quería que mi padre y Leticia me miraran a los ojos mientras su imperio de mentiras se desmoronaba frente a la élite de la ciudad.
Quería que sintieran una fracción del terror y la humillación que yo había tragado en silencio durante 18 años. Salimos hacia el club de golf. La noche era clara, sin rastro de la lluvia del día anterior. Mientras la camioneta blindada de Beatriz se abría paso por las calles iluminadas de la ciudad, repasé el plan mentalmente. No entraríamos a escondidas. Entraríamos por la puerta grande. El destino estaba a punto de cobrar una deuda muy antigua. Cuando llegamos, la música clásica se filtraba hasta el estacionamiento, donde decenas de autos de lujo se alineaban bajo los reflectores. Tomé una respiración profunda, sentí el papel áspero de la orden judicial en mi bolso de mano, y abrí la puerta del auto. La guerra estaba por comenzar. El aire de la noche en la Ciudad de México tenía ese filo helado característico de febrero, pero yo sentía fuego corriéndome por las venas. Al bajar de la camioneta blindada de Beatriz, la imponente fachada del club de golf me recibió con un derroche de luces y ostentación. Había una alfombra roja en la entrada, flanqueada por fotógrafos de revistas de sociales y reporteros que cubrían el evento de la supuesta Fundación Isabella. Los valet parking corrían de un lado a otro estacionando Mercedes, BMWs y Porsches. Todo pagado, irónicamente, con el dinero que mi madre había sudado en los campos de agave de Jalisco y que mi padre había secuestrado. Caminé por la alfombra roja con pasos firmes. Mis tacones resonaban sobre el piso de mármol del vestíbulo. Beatriz iba un paso atrás de mí, imperturbable, sosteniendo su maletín de cuero negro como si fuera un arma cargada. Dos cadeneros en la entrada intentaron detenernos, pidiendo nuestras invitaciones, pero Beatriz ni siquiera parpadeó. Sacó una placa y un documento membretado del juzgado federal. Venimos a entregar un requerimiento judicial inapelable para el anfitrión de la noche, dijo Beatriz con una voz de hielo que congeló a los guardias en su sitio. Nos abrieron paso sin chistar. Al cruzar las inmensas puertas de caoba forradas de latón, el estruendo de la alta sociedad capitalina me golpeó. El salón principal era un mar de mesas redondas cubiertas con mantelería de lino blanco, arreglos florales de orquídeas importadas y candelabros de cristal cortado que derramaban una luz dorada sobre unas 400 personas. Un cuarteto de cuerdas tocaba una pieza clásica de fondo, casi ahogada por el tintineo de las copas de champaña y las risas fingidas de políticos, empresarios y socialites. No me escondí detrás de las columnas. No busqué la puerta de servicio como lo había hecho toda mi vida en mi propia casa. Caminé justo por el centro de la pista principal, con el vestido verde esmeralda de mi madre ondeando a mi alrededor. La seda brillaba bajo las luces. Mi postura era recta, mi barbilla, alta. El efecto fue inmediato. Como si alguien hubiera bajado el volumen de la sala con un control remoto, el murmullo se fue apagando por bloques. Las cabezas empezaron a girar. Primero fueron las señoras mayores, las verdaderas amigas de mi madre de hace 20 años, quienes me reconocieron. Escuché un jadeo ahogado en una mesa cercana. Dios mío, es la hija de Isabella, susurró una mujer cubierta de perlas, llevándose una mano temblorosa al pecho. Es idéntica a ella. El silencio se propagó como un virus hasta llegar a la mesa de honor, ubicada justo debajo del escenario. Allí estaban. Mi padre, Arturo, enfundado en un smoking a la medida, alzando una copa de cristal. A su lado, Leticia, envuelta en un vestido rojo sangre, lucía en su cuello un collar de diamantes, el collar de diamantes de mi madre. Y a su izquierda, Jimena, su hija, tecleando aburrida en su teléfono celular. Leticia fue la primera en verme. La sonrisa plástica se le borró de tajo. Sus ojos, operados y retirados, se abrieron con un pánico animal. Su mano tembló tanto que derramó un poco de champaña sobre el mantel inmaculado. Le dio un codazo a mi padre, quien estaba platicando con un diputado local. Arturo giró la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi cómo el alma se le caía a los pies. La palidez que cubrió su rostro fue tan absoluta que pensé que se desmayaría ahí mismo. Durante 18 años me había tratado como a un insecto, una sombra a la que podía aplastar a voluntad. Jamás esperó ver a ese insecto entrar por la puerta grande, vestida con la armadura de la mujer a la que había traicionado. Mi padre se disculpó rápidamente con el político, se secó el sudor de la frente con una servilleta de tela y caminó hacia mí a paso acelerado. Su intención era interceptarme antes de que llegara al centro del salón. Leticia lo siguió muy de cerca, luciendo como una hiena a punto de perder su presa. ¿Qué demonios haces aquí, Valeria? Siseó mi padre entre dientes, deteniéndose a 1 metro de mí. Su voz era un gruñido bajo, diseñado para no llamar la atención, pero su rostro era una máscara de furia contenida. Te dije que te largaras de mi vista. Lárgate antes de que llame a seguridad y te saque a rastras. Lo miré de arriba abajo. No sentí miedo. No sentí la ansiedad que me ahogaba cada vez que él levantaba la voz en la casa.
Sentí lástima. No me voy a ir a ningún lado, Arturo, le respondí, usando su nombre de pila por primera vez en mi vida. El golpe psicológico lo descolocó. Este es un evento en honor a mi madre. Tengo mucho más derecho de estar aquí que la mujer que trae puesto su collar. Leticia dio un paso al frente, con los ojos inyectados en sangre. Mira, escuincla igualada, no vas a venir a arruinar el trabajo de meses. Eres una desquiciada. Arturo, sácala ya, la prensa nos está viendo. Y era cierto. Los destellos de las cámaras empezaban a parpadear en nuestra dirección. El drama era el alimento principal de esta gente. Arturo levantó una mano y le hizo una seña a 2 guardias de seguridad corpulentos que estaban cerca de la salida de emergencias. Pero antes de que dieran un paso, Beatriz se colocó frente a mí, como un escudo de titanio. Señor Arturo, intervino Beatriz con una calma letal, sacando una tarjeta de presentación. Soy la licenciada Beatriz Montenegro, albacea legal y abogada representante de Valeria. Si usted o sus gorilas le ponen un solo dedo encima a mi clienta, no solo los demandaré por agresión, sino que haré que lo arresten aquí mismo frente al procurador de justicia, que casualmente está cenando en la mesa 6. Arturo palideció aún más al escuchar el nombre de Beatriz. Sabía perfectamente quién era. Sabía que era la única abogada a la que nunca pudo sobornar ni intimidar. Antes de que mi padre pudiera balbucear una respuesta, las luces del salón principal se atenuaron y un reflector iluminó el escenario. El maestro de ceremonias, un locutor famoso de la televisión, tomó el micrófono. Damas y caballeros, por favor tomen asiento. Es un honor cederle la palabra al hombre de la noche, el fundador de este noble proyecto, el señor Arturo. El salón rompió en aplausos formales. Mi padre estaba atrapado. Si me sacaba a la fuerza, causaría un escándalo monumental. Si subía al escenario, tendría que fingir que todo estaba bien. Tomó la ruta del cobarde. Me lanzó una mirada llena de veneno, como prometiendo destruirme más tarde, y se dirigió hacia el escenario, ajustándose el saco y forzando una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. Leticia se quedó petrificada un segundo más, fulminándome con la mirada, antes de correr a sentarse en primera fila para las fotos. Beatriz y yo nos quedamos de pie, justo en el pasillo central, a la vista de todos. Arturo tomó el micrófono. Le temblaban ligeramente las manos. Buenas noches a todos, y gracias. Gracias por estar aquí para honrar la memoria de mi difunta esposa, Isabella. Ella fue una mujer de luz. Una mujer que amaba ayudar a los desamparados. El cinismo me revolvió el estómago. ¿Los desamparados? Él me había dejado en la calle la noche anterior. Y es por eso, continuó Arturo, ganando un poco de confianza al escuchar los murmullos de aprobación del público, que esta noche, mi esposa Leticia y yo, anunciamos la creación de la Fundación Isabella. Para financiarla, he decidido transferir la totalidad de las propiedades de Jalisco, la colección de arte y los fondos fiduciarios que Isabella dejó, a esta noble causa. Aquí, frente a ustedes, firmaré el acta constitutiva. Un asistente le acercó un atril con una carpeta de cuero y una pluma fuente dorada. El público estalló en aplausos. Los fotógrafos se arremolinaron frente al escenario. Arturo levantó la pluma, sonriendo por fin con verdadera satisfacción. Estaba a un segundo de lavar millones de pesos y desaparecer la herencia de mi madre. Esa firma no vale ni el papel en el que está escrita. La voz de Beatriz resonó por los altavoces. Mientras Arturo hablaba, ella se había acercado a la consola de sonido y tomado un micrófono inalámbrico de repuesto. El silencio que siguió fue absoluto. La pluma de mi padre se quedó suspendida en el aire. Las cámaras giraron hacia nosotras. Caminé lentamente hacia el frente del escenario. Sentía la mirada de 400 personas clavadas en mi piel, pero solo me importaban los ojos aterrorizados del hombre que estaba en la tarima. Subí los 4 escalones del escenario sin prisa. Beatriz me siguió de cerca. El maestro de ceremonias intentó detenerme, pero una sola mirada de la abogada lo hizo retroceder. Le arrebaté el micrófono a Beatriz. Mis manos no temblaban. Mi voz salió fuerte, clara y llena de una autoridad que no sabía que poseía. Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Valeria. Soy la única hija biológica de Isabella, la mujer a la que este hombre acaba de llamar una mujer de luz. Un murmullo ensordecedor recorrió el salón. Algunos invitados se pusieron de pie para ver mejor. Valeria, bájate del escenario, estás enferma, no sabes lo que dices. Intentó interrumpir Arturo, acercándose para quitarme el micrófono, pero yo retrocedí, levantando la mano libre para detenerlo. No te atrevas a tocarme. Grité. El eco de mi voz retumbó en las paredes del club. Estuve enferma, sí. Enferma de miedo. Enferma de creer tus mentiras durante 18 años.
Señoras y señores, este hombre no está donando nada. Está intentando robarse la herencia que mi madre me dejó a mí. Arturo se puso rojo de la ira. Es mentira. La niña tiene problemas psiquiátricos. Seguridad, sáquenla. Nadie se movió. La gente estaba paralizada por el morbo y el asombro. Tengo 28 años, continué, mirando fijamente a la audiencia. Durante casi 2 décadas, este hombre me encerró en un cuarto de servicio en mi propia casa. Vació mis fondos universitarios para pagar los lujos de su nueva familia. Escondió el testamento original de mi madre y sobornó notarios para hacerme creer que yo no era nadie, que yo era una carga. Y anoche me echó a la calle bajo la tormenta, porque hoy cumplía la edad legal para reclamar lo mío. Se escucharon exclamaciones de horror en el público. Vi a varias de las amigas de mi madre llevándose las manos a la boca, llorando. Leticia saltó de su silla en la primera fila, histérica. Cállate, maldita mentirosa. Todo eso es del señor Arturo. Nosotros lo construimos. No tienes pruebas de nada. Sonreí. Una sonrisa gélida que hizo que Leticia diera un paso atrás. Hablemos de pruebas, Leticia, dije, señalándola con el dedo. Hablemos de ti, la flamante presidenta de esta falsa fundación. Beatriz abrió su maletín y sacó un grueso fajo de documentos sellados. Se acercó al atril de mi padre y colocó los papeles justo encima de su acta constitutiva fraudulenta. Esta mañana, anunció Beatriz por el micrófono, dirigiéndose a los magistrados y abogados presentes en la audiencia, un juez federal de la Ciudad de México emitió un amparo y una orden de restricción. El testamento original de Isabella ha sido validado. Valeria es la heredera universal y albacea de todos los bienes. Cualquier intento de transferencia que Arturo realice esta noche constituye un fraude fiscal y un delito penal. Arturo miró los papeles. Vio el sello oficial del juzgado y la firma del juez. Su respiración se volvió agitada. Parecía que iba a sufrir un infarto. Pero eso no es lo más interesante, intervine yo, acercándome al borde del escenario para mirar a Leticia desde arriba. ¿Sabían ustedes que la señora Leticia ni siquiera es legalmente la esposa de Arturo? El salón entero soltó un grito ahogado. El chisme más jugoso de la década acababa de estallar en sus caras. Leticia se puso más blanca que el mantel de su mesa. Es mentira. Estás loca. Aquí tengo la copia certificada de tu acta de matrimonio en Las Vegas, Nevada, continuó Beatriz, levantando otro documento para que las cámaras lo fotografiaran. Un matrimonio con un estafador convicto del cual nunca te divorciaste legalmente antes de casarte con Arturo en México. Eres una bígama, Leticia. Tu matrimonio con él es una farsa. No tienes ningún derecho sobre esta familia, ni sobre este patrimonio, y mucho menos sobre el collar de mi madre que llevas colgado en el cuello. La cámara de un reportero enfocó directamente el rostro desencajado de Leticia, quien instintivamente se llevó las manos al collar, como si la joya le quemara la piel. El caos se desató. Los reporteros empezaron a gritar preguntas, los flashes nos cegaban. Jimena, la hermanastra que me había humillado toda la vida, estaba sentada en su silla, llorando a mares con el maquillaje corrido, dándose cuenta de que su tarjeta de crédito dorada acababa de ser cancelada para siempre. Arturo cayó de rodillas en el escenario. Ya no había furia en sus ojos, solo un vacío absoluto. El castillo de naipes que le tomó 18 años construir, cimentado sobre mi sufrimiento y la memoria de mi madre, se había derrumbado en menos de 5 minutos frente a toda la alta sociedad del país. Las personas que él intentaba impresionar ahora lo miraban con asco y repulsión. Varios empresarios importantes, que formaban parte del patronato de la fundación, ya se estaban levantando de sus mesas, indignados por haber sido utilizados en un fraude, ordenándole a sus abogados que prepararan demandas. Me acerqué a mi padre. Lo miré desde arriba, tal y como él me había mirado cuando me corrió a la calle. Te lo dije, Arturo. No me voy a esconder más. Mañana en la mañana mis contadores y auditores van a entrar a la hacienda, a las empresas y a la casa. Tienes 24 horas para empacar tus cosas y largarte de mi propiedad. Si falta un solo cuadro de mi madre, un solo centavo más, te juro por la memoria de Isabella que no descansaré hasta verte detrás de las rejas. No esperé su respuesta. Di media vuelta, con el vestido verde esmeralda fluyendo tras de mí como una capa, y bajé las escaleras del escenario. Beatriz caminaba a mi lado. Mientras cruzábamos el salón de regreso hacia la salida, algo increíble sucedió. La gente empezó a aplaudir. No fue el aplauso formal y fingido de hace unos minutos. Fue un aplauso lento, respetuoso. Algunos de los presentes, aquellos que conocieron y amaron a mi madre, me asentían con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No estaba huyendo de la alta sociedad, los estaba conquistando. Estaba reclamando mi lugar en el mundo.
Salimos del club de golf y el frío de la noche me golpeó el rostro, pero esta vez se sintió increíblemente refrescante. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire limpio. La tormenta había pasado. La pesadilla de 18 años se había terminado. Lo hiciste, muchacha, me dijo Beatriz, poniendo una mano cálida en mi hombro mientras esperábamos la camioneta. Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Toqué el relicario de oro en mi pecho. Por primera vez en casi 2 décadas, sentí que el corazón me latía a un ritmo normal. Sentí paz. Han pasado 8 meses desde aquella noche en el club de golf. Mi vida dio un giro de 180 grados. Nunca regresé a vivir a la casa de Lomas de Chapultepec, la puse a la venta. Esa casa estaba llena de fantasmas y paredes grises que no me pertenecían. En su lugar, me mudé a Jalisco, a la hacienda tequilera de mi madre. Es un lugar inmenso, rodeado de campos de agave azul que se pintan de plata cuando el sol atardece. El olor a tierra mojada, a madera y a maguey cocido sanó heridas en mi alma que yo creía incurables. Aquí he vuelto a pintar. He llenado los pasillos de lienzos llenos de luz, de colores vivos, dejando atrás los tonos oscuros de mi encierro. Arturo y Leticia no corrieron con la misma suerte. La investigación por fraude fiscal atrajo a la Fiscalía General de la República. Leticia intentó huir a Estados Unidos la misma noche de la gala, pero su historial de bigamia alertó a las autoridades fronterizas y fue detenida. Arturo enfrenta múltiples demandas de los empresarios a los que intentó estafar, y sus cuentas bancarias personales fueron congeladas. Está viviendo en un departamento minúsculo en la periferia de la ciudad, ahogado en deudas legales. Jimena tuvo que abandonar la universidad privada y conseguir un empleo de mostrador en una plaza comercial. El karma, cuando llega respaldado por un buen bufete de abogados, es poético. A veces, cuando me siento en la terraza de la hacienda con una taza de café, viendo a los jornaleros trabajar en el campo bajo el sol de la mañana, pienso en la Valeria de hace unos meses. Esa joven asustada, sentada en la acera bajo la lluvia, creyendo que su vida había terminado porque un hombre cruel se lo había dicho. Me doy cuenta de que el verdadero robo de mi padre no fue el dinero. Fue hacerme creer que yo no valía nada, que no tenía voz, que mi existencia era un error. Crecí disculpándome por respirar en un espacio que siempre fue mío. Pero aprendí a la mala que la justicia no es algo que llega mágicamente del cielo, es algo que tienes que arrebatar con tus propias manos cuando te la han negado. Aprendí que la sangre no siempre te hace familia. A veces, la familia es una abogada tenaz que guarda el vestido de tu madre durante 2 décadas esperando el día en que estés lista para usarlo. La familia se elige, se cuida y se respeta. Soy Valeria. Y esta fue mi historia. Si mi experiencia te sirvió de algo, si te dio un empujón para salir de donde estás, déjame un comentario. Quiero leerlos, quiero saber que mi voz pudo cruzar la pantalla y acompañarlos. No olviden darle me gusta, suscribirse a Secretos de Familia, y activar la campanita para que sigamos construyendo esta comunidad juntos. Hasta la próxima, y recuerden, nunca dejen que nadie apague la luz que llevan por dentro.